Hola a todos, vamos a analizar ahora la simetría central de una figura, ¿vale? Para ello necesitamos fijar un punto, ¿vale? Y después, como estamos trabajando de nuevo con GeoGebra, pues pediremos que nos haga la simetría central. Y cuando pedimos eso nos dice elige el objeto a reflejar y luego el centro de la simetría. Vamos a elegir el objeto a reflejar, que es nuestro triángulo, y después el eje de la simetría. Y vemos que aparece el triángulo reflejado o transformado mediante una simetría central. Igual que en otras ocasiones voy a ayudarme de unos segmentos. Incluso podríamos hablar de rectas que van a pasar por el vértice B y el centro de la simetría. Y fijaros que al pasar por el vértice B y el centro de la simetría, también está pasando por el vértice B'. De nuevo voy a trazar una recta que pase por el punto A o vértice A y el centro de la simetría. Y también va a pasar por el vértice A'. Y voy a trazar otra recta que pase por el punto C y el punto D o centro de la simetría y también va a pasar por el punto C'. Vamos a hacer una cosita para que la figura resulte un poco más sencilla. Bueno, pues no nos deja de formar ya la figura. En este caso no nos deja. ¿Vale? Teníamos el C, le hacíamos pasar por el D y el C'. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que comprobar? Pues tenemos que comprobar que esta simetría mantiene las distancias que hay del punto A al centro de la simetría cuando traza el punto A'. ¿Vale? Vemos que mide exactamente lo mismo. Y cuando medimos de B a D, la distancia tiene que ser la misma que de D a B'. Y así ocurriría también con el C, pero no quiero llenar esto de medidas. Para trazar esta simetría con papel y lápiz, ¿qué hacemos? Pues primero trazamos la figura que queremos reflejar o de la que queremos hacer su simétrico. Después dibujamos el centro de la simetría y trazamos rectas que pasen por cada uno de los vértices de la figura que queremos reflejar y el centro de la simetría. Rectas. Podríamos ser segmentos también, como en otras ocasiones. Pero para que también lo veamos de otra manera, vamos a trazar rectas que pasen por A y D. Y las trazamos. Bien, ¿y dónde encontraríamos el simétrico del punto A? Pues cuando trazamos la recta y vamos, por decirlo de alguna manera, al otro lado del punto D, vamos a medir la misma cantidad en unidades, 10,72, al otro lado del punto D. Y ahí es donde pararíamos con el A'. Y lo mismo con el B y lo mismo con el C. ¿Vale? Uniríamos estos vértices que hemos obtenido reflejados o como resultado de la simetría central y tendríamos la nueva figura. Podríamos comprobar también que los lados se mantienen iguales. Entre B y C es 2,66, pues entre B' y C' tiene que tener la misma distancia. Comprobaríamos el resto de distancias. Podríamos incluso, fijaros, comprobar el área de este polígono y comprobar que efectivamente es la misma que el del otro. Es decir, los triángulos en este caso son los mismos, pero han sufrido, o uno de ellos, perdón, es el resultado de una
simetría axial con respecto al centro D. Fijaros, el triángulo original, vaya otra vez, ABC, su simétrico, con una simetría central con respecto al punto D, es el A'B', C'. Y al revés, fijaros, el simétrico del A'B', C' con respecto al punto D con una simetría central es el original. Bien, yo os invitaría también a analizar posteriormente que una simetría central, atentos, tiene el mismo resultado que un giro de 180 grados y que además coincide con una homotecia de razón o de razón de la homotecia -1. Esa es una reflexión que os dejo hacer y que es una pregunta un poco de razonamiento. ¿Por qué ocurre eso? ¿O de qué manera podemos comprobar eso? Con GeoGebra es bastante sencillo comprobarlo. ¿Vale?